la verdad es que es un problema muy serio a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Así es. Porque en cada familia, pues hay una necesidad, Enrique, Así es. que no se está satisfaciendo. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Es muy complicado. Y esto que decías cuesta mucho dinero. Se está gastando más y tenemos peor sistema de salud. Me parece que al menos lo que en el alcance que tenemos de la información, sí. Podemos ver que los presupuestos en general, veamos muy concreto, en el papel lo aguanta todo, como se dice. Hemos visto un crecimiento fundamental en el gasto en salud pública de cerca de 600,000 millones de pesos en 2019 a lo más de 900,000. Casi vamos a llegar al billón de pesos en este año. Okay. Entonces hay dinero. Es mucho no se ha dinero, ocupado. Hay subejercicios notables, y están los reportes de Hacienda que trimestralmente muestra subejercicios en salud del 30, del 40, del 20%. El tema de vacunas, vemos que hay cerca de 14,000 millones de pesos asignados, no se están utilizando. Preocupa, por supuesto. El COVID-19 es otro tema, pero sí. No se están ocupando esos recursos. ¿Por qué no se están ocupando? Habría que preguntar qué pasa, dónde están las prioridades, ¿no? Porque no se está logrando cubrir y nos parece que es un problema bien importante hacia adelante. Pues el dinero ahí está, ¿no? Está el dinero, o sea, lo vemos, los presupuestos. En papel que aguanta todo. Pero al momento que vemos el ejercicio no se demuestra. Y sí se está comprando más caro por el mismo fenómeno de que... De la urgencia. Pues sí, pues es un tema, pues tienen que ir a comprarlo lo antes que se pueda. Y uno entiende a las instituciones, pues hay que resolverle al paciente. Claro. Pero no es lo mejor para el sistema de salud, ¿no? Así que sí, se ha enfrentado doble situación, un sistema que se ha hecho más costoso, pero que no ha logrado atender mejor a los pacientes y que las familias han tenido que gastar más cuando no logran cubrir su necesidad plenamente, ¿no? ¿Cómo funciona hasta ahora estos sistemas de distribución, almacenamiento primero y distribución? ¿Cuántos hay en el país? No, porque ahora todo se va a concentrar en esta gran bodega. Y el problema, como tú decías, va a estar en pues la distribución, ¿no? ¿Cómo funciona hasta hoy? Bueno, hay cientos de... ¿Cómo funcionaba hasta? ¿Cómo funcionaba cuando... Hay cientos de almacenes. Hay cientos de almacenes. Y ese no era el problema, de dónde almacenar el medicamento. No, y de hecho había estrategias que se habían definido en donde, por ejemplo, medicamentos de muy alto consumo en el país para atender diabetes, por ejemplo, problemas de hipertensión arterial, pensando en estas enfermedades de muy alto volumen, analgésicos, por ejemplo. Ya había acuerdos con los laboratorios y los distribuidores para hacer entregas puntuales en la medida de que se estaban logrando niveles de consumo aproximados a los esperados, de tal manera que evitaran tener algún desabasto. Ya se había hecho esto con el mismo gobierno y en su momento coordinado con el IMSS, en particular, con el IMSS ordinario. O sea, hay ejemplos donde el sector público logró poner en orden a esto y demostramos que incluso había fenómenos de deflación, es decir, cada año estaban comprando más barato. Ok, ¿y qué pasó? Y hacerlo más eficiente, se rompió eso. Se rompió, no se logró esta coordinación. ¿Por qué se rompió? ¿Por un manotazo en la mesa? Me parece que va por ahí por el hecho mismo de que al romper esa relación simbiótica laboratorio-distribuidor y sea ahora el sector público el que se encargue, contratando sus propios, encabezando por Birmex, esa trazabilidad se rompe y creo que esto ha llevado a que no solamente es el hecho de romper esta relación, sino que no fue acompañado, como comentábamos, con la oportunidad de tener la información oportuna, saber qué pasa con cada caja, saber cómo se está utilizando. Y debo comentar, hay muchos esquemas que se ocupan. No es lo mismo medicamentos de alto volumen que aquellos de alta especialidad, en donde hay seguimientos muy puntuales por paciente específico. Todo eso existe. Hay medicamentos... O sea, pueden salir ya hasta con nombre y apellido, ¿no? Sí, y concretamente, y sabemos de que pues hay líneas de refrigeración, hay tecnologías que te permiten darle seguimiento a la temperatura del medicamento. Pensemos en vacunas, pensemos en algunas insulinas, medicamentos de muy alta especialidad que requieren cierto nivel de temperatura. Todo eso estaba garantizado. Creo que eso se ha roto en ese sentido y que tienen que rescatarlo de manera urgente. ¿Qué prevés con la megafarmacia? Lo comentaba al principio, creo que vamos a ver una gran compra.
va a justificarse el que se ocupe con esta gran compra estos recursos, con los recursos que se ocupen. Debo de comentar que, por ejemplo, para este año nos llama mucho la atención, habrá que ver qué dice el IMSS al respecto. El año pasado le asignaron 53 mil millones de pesos para compra de medicamentos, de este tamaño. Sí, sí, sí. Para este año tiene 71 mil. Ok. Casi cerca de 18 mil millones de pesos más. Sí. Y no es precisamente porque debe haber más derechohabientes, no es cierto. Por ajuste inflacionario tampoco lo creo. De que de repente van a comprar más medicamentos, tampoco lo creo. Van a cobrar más caro. Me parece que con esos 18 mil parte se va a ir hacia el almacén allá en Huehuetoca. El caso, por ejemplo, de IMSS Bienestar, el organismo público descentralizado, en la medida de que centralice recursos y en la medida de que no se ocupen almacenes estatales y que no sé si vaya a funcionar la estrategia del presidente de utilizar el ejército para la distribución. Para la distribución. Tengo todas mis dudas de que vaya a funcionar así, porque no creo que esté así. Y el ejército no está para eso, pero bueno, ojalá no lo está logren. para muchas cosas, pero los vemos por todos. Y sin duda se va a apoyar. Sabemos que hay otras empresas que van a ir a estar atrás, pero nos parece que ahí habrán estos otros 30 mil millones de pesos que comentaba. Así que si hacemos números, yo veo una gran compra en los próximos meses. Ojalá sea o sea, vamos a ver beneficio. un almacén, una megafarmacia más llena. Seguramente vamos a ver algún fenómeno así. Reitero, no creo que se resuelva. Lo que no significa que resuelva. Que resuelva el problema. No significa que el medicamento llegue al paciente de manera oportuna. Porque no se trata de llenar almacenes. Claro. Se trata de estar puntualmente en cada uno de los puntos donde se requiere el medicamento. No creo que se resuelva de esa manera. Oye, ¿y los medicamentos sí caducan? Sí, claro. Claro, y deben de estar, hay una exigencia puntual desde la misma COFEPRIS, las mismas empresas saben que deben ser muy cuidadosas en que los medicamentos están ahí. Hay políticas donde se tiene que dar el canje para seguir cubriendo la necesidad. Hay muchas políticas ya desarrolladas en ese tema y deben de cuidarlo mucho. Pues deben de tener un chorro de medicamentos ya caducados. Por el tema de que se pierde trazabilidad. Exacto, porque están atorados. Entonces sí es preocupante en el tema, ¿no? Y creo que eso va a ser un tema que deberá darse a denotar mucho más en próximas fechas, en donde vamos a ver quizás almacenes donde ese medicamento nunca se logró desplazar adecuadamente y ya caducó ahí. Ya. Y viene ahora el tema de que no se vaya a mercado negro. Sí, claro, y te lo vendan. Hay que cuidar mucho eso porque para eso hay que confinarlo adecuadamente. Hay sistemas que incluso el mismo sector farmacéutico ha implementado para facilitar su destrucción en consecuencia, pero se necesita comunicación con las instituciones. Sin duda. Si no se tiene comunicación es muy difícil avanzar en ese sentido. Y creo que ahí otro tema, diálogo, conversación, ponernos de acuerdo. Creo Eso que está es difícil que ocurra. Lo vemos complicado, al menos al cierre de este año va a ser. Va a ser muy complicado. Pues ya estaremos viendo a ver qué pasa con esta megafarmacia, ¿no? Pues ya lo veremos. Ahora, si viene la gran compra, pues ahí será la oportunidad de volver a conversar. Exacto, ¿qué va a pasar? Porque ¿no? vamos a ver qué sucede. Sí, voy a hablar y me van a decir sí está ese medicamento, pero y luego... Ojalá sea. Y no creo que sea la funcionalidad, porque creo que una de las críticas que yo haría no es responsabilidad del paciente que esté hablando, dando la matrícula del paciente. No, del médico y del... Exacto. Y no creo que sea la responsabilidad de la institución que debe tener el medicamento en su farmacia, en el piso o en el quirófano. Esa es la responsabilidad. No del paciente. No del paciente. Estar hablando a la megafarmacia. Ahí no creo que sea funcional. Sí. Sin embargo, dejo sobre la mesa esta posibilidad de escenario que estamos dibujando. Enrique, te agradezco mucho. Muchas gracias, Un Teddy. gustazo.